a Manuel Tenjo. Si quiere, arrancamos con una oración. Sí, En el nombre del claro. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Amén. ponemos en tus manos este compartir que vamos a tener hoy. Gracias por nuestros hermanos, por Manuel, por todos los que están con nosotros en esta noche. Te pido que nos bendigas, que derrames tu gracia, tu Espíritu Santo y para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Bendícenos y guárdanos siempre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, aquí les presento a un amigo, Manuel Tenjo. Él es teólogo, profesor universitario de la Universidad Minuto de Dios, ahí en Bogotá, Colombia, del Instituto Bíblico de ahí de Bogotá. Y pues Manuel nos ha ayudado muchas veces en formaciones, en conquistando, en otros grupos. Ustedes han estado dando formación en renovación carismática, Emaús, y pues él tiene un grupo que se llama Proyección Dynamis con el que trabajan para dar formaciones a los grupos. Ellos tienen ya planes, programas de formación muy interesantes para los grupos, empezando desde los niveles inferiores y como que la gente va creciendo ya en esa formación espiritual. Entonces, pues aquí les dejo la palabra. Manuelito, cuéntele un poquito más de todos esos programas que ustedes tienen, si de pronto algún sacerdote está interesado para conocer más y pues compártanos lo que tienes. Claro que sí, padre, muchas gracias. Pues ya saben, mi nombre es Manuel Tenjo. Yo estudié filosofía y ciencias religiosas y después teología y maestría en teología Hasta fue y maestría en seminarista, ¿cierto? ética, hasta seminarista, 4 años. Vea. Sí. Y tuve toda la formación teológica. Actualmente, bueno, he hecho muchas cosas. Llevo 34 años caminando con el Señor y el retiro de Conquistando lo realizamos en Houston. Y pues aquí en Colombia hemos estado de servidores también. Y en la formación y en la predicación en varios aspectos. Trabajo en la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, en el Centro Fuego Nuevo, que es de nueva evangelización, y como profesor de ciencias bíblicas también. Y ahora este año también estoy colaborando en la Fundación Universitaria San Alfonso, dando el curso de sacramentos de iniciación. Entonces, ahí y algunas publicaciones de tipo científico y otras de tipo pastoral. Pues en la comunidad aunque estoy, que se llama Proyección Dynamis, el padre lo dijo bien, trabajamos la parte de formación de líderes en los distintos niveles para que vayan avanzando y pues por la pandemia ha sido más visible en el canal de nosotros el retiro del duelo como una respuesta a estas situaciones de pandemia que son inevitables. Entonces, el retiro del duelo que dictamos nosotros desde la comunidad y está en YouTube, pero algunos otros lugares también lo han pedido para que lo hagamos desde sus cuentas y plataformas y para todos. Entonces, lo hemos hecho en Perú y, y ahora lo vamos a hacer en Panamá y de nuevo retornamos a Perú. Entonces, varios lugares donde hacemos los retiros del duelo, pues así virtualmente, a través de Zoom o de la plataforma que podamos. Y la formación también la estamos haciendo así, virtualmente, para facilitar las cosas. Eh, Hacemos hartas cosas, aunque a veces uno por tratar de ser un poquito modesto no dice todo. Entonces toca ser así humilde como el padre Carlos. Claro. Así es. Pues hay muchas cosas, espero poder decir algunas en el transcurso del tema. Quiero que este es el tema que vamos a desarrollar, que se llama Los carismas y los ministerios hacen presente al resucitado. Esa es como la idea fundamental. Ah, pues aquí está el canal de YouTube, porque tengo canal en YouTube, eh, trabajando el tema del Espíritu Santo. Ya llevamos 170 videos solo hablando del Espíritu Santo y sin repetir. O sea, es una cosa impresionante. Impresionante. Yo mismo ni me la creo, pero así está pasando. Y pues mi cuenta de Facebook, por si acaso. ¿Sí? Ahí cuando le piden a uno los datos, entonces ahí están los datos, está mi teléfono y mi correo. Pero vamos a empezar con el tema. El tema va a tener 3 partes. La primera parte es el resucitado se hace presente en la acción carismática. Este resucitado es nuestro Señor resucitado, se hace presente en la acción carismática. Cuando Jesús se presenta resucitado ante los discípulos,
Le está pidiendo en últimas que usen los carismas recibidos. ¿Mm? La acción carismática es la presencia de Jesús resucitado en la comunidad y en el servicio que se presta. Entonces, allí vamos a mirar dos textos bíblicos, uno del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 20. Mi enfoque de lo que voy a presentar hoy, pues va a ser todo bíblico, va a estar ahí desde la parte bíblica. Entonces, miremos Marcos 16, 15 al 20. Aquí lo tengo proyectado de una vez y les dijo Jesús, vayan a todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en las manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Miren esto tan impresionante, estos subrayados pues son míos, pero me muestran a mí desde el comienzo los carismas que está diciendo el resucitado, pónganse a trabajarlos, déjenlos trabajar. La predicación, vayan y proclamen la buena nueva, está la predicación, está la diaconía en el bautismo, bautizando en el nombre del Padre, bautizando aquí, en Mateo es que dice bautizando en el nombre del Padre, y está la liberación, expulsarán demonios y diversidad de lenguas, hablarán lenguas nuevas, y además la protección divina, porque aunque agarren serpientes y aunque beban veneno no les hará daño, entonces hay protección divina, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, se pondrán bien, o sea, sanación. En este texto, tal vez no lo habíamos leído mirando los carismas, pero hoy lo miramos y nos damos cuenta que hay unos carismas que está diciendo Jesucristo resucitado, pónganlos a trabajar, pónganlos a trabajar y yo estoy con ustedes. Y por eso el versículo 20, como el Señor va al cielo, pero Él está presente y se hace presente a través del servicio que prestamos y del desarrollo de los carismas que tenemos. Y además, me gusta la última frase, y confirmando la palabra con las señales que la acompañan. Yo recuerdo en una oportunidad, en una reunión de presbiterio de una diócesis, para no decir cuál, había un sacerdote al que le estaban criticando el hecho de que en la Eucaristía orara por los enfermos y que la gente se sanara. Entonces eso se lo estaban criticando. Y el señor obispo le dijo, no, usted no habla hasta que yo le diga. Así que tuvo que aguantarse ahí todos los comentarios de los otros padres. Cuando por fin ya le dice el señor obispo, ahora sí hable, defiéndase y diga lo que tiene que decir. Y entonces el padre comienza diciendo, vea, a mí no me extraña que la gente se sane en las Eucaristías que yo presido. A mí lo que me extraña es que no se sane en las que ustedes presiden. Es el mismo Señor resucitado el que está presente, no es otro. Ya, y siguió lo demás. ¿Ya? O sea, estos carismas están ahí para hacer presente a Jesucristo resucitado y a veces no los usamos. Mateo 28, 16 al 20 nos muestra otros elementos. Vamos a leerlo. Mírenlo aquí en la pantalla. Mateo 28, 16 dice, por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, aquí hay otros carismas que están presentes. Jesucristo pide que use esos carismas. El de la oración, al verle lo adoraron. El del gobierno, porque tiene el poder y la autoridad. El del servicio, el diaconado para bautizar. El de la enseñanza, enséñenles todo. Y la garantía de que el resucitado siempre está con ellos. Esa garantía. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que lo primero que estamos viendo es que inevitablemente todos estos carismas y puestos al servicio de los demás, los ministerios, es la manera de hacer presente a Jesús resucitado y ayudarles a los hermanos
a que se encuentren con Jesús resucitado, a que se enamoren de Jesús resucitado y vivan con Jesús. Y no es tan complicado. Yo recuerdo en una clase, hablando de este tema y mostrando unas cosas, un diácono permanente me dice, profe, ¿y yo cómo hago para tener un encuentro personal con el Señor? Y yo lo miré y le digo, lo tienes todo el tiempo en la Eucaristía. Ahí está presente el resucitado. Está presente en la Eucaristía y empiezo a mostrar cómo está allí. Segundo elemento que vamos a ver, los carismas se desarrollan en los ministerios. Dicho de otra manera, un ministerio es la institucionalización de los carismas. ¿Ok? Un ministerio es eso, es la institucionalización de los carismas. Entonces, en los ministerios, los carismas por naturaleza crecen y se desarrollan. O sea, el espacio vital de los carismas es los ministerios. El espacio vital donde crecen y se desarrollan. Los carismas son los ministerios o servicios. Depende de lo que le digan en su conferencia episcopal. Hay conferencias episcopales donde los señores obispos han pedido que los laicos hablemos de servicios para diferenciarlo de los ministerios ordenados. Pero, pues ese es un problema ahí serio porque es un problema más semántico que otra cosa. Y bueno, ahí nos veremos los problemas después. Entonces, cuanto más se ejercen los carismas, pues más crecen y más se desarrollan en ese espacio vital los ministerios, sean ministerios ordenados o ministerios instituidos o ministerios no instituidos, que es la manera como los clasificamos. Clasificamos los ministerios en esos aspectos, ordenados, instituidos, no instituidos. Allí, en cualquiera de esos ministerios, el Señor se hace presente. Vamos a leer unos versículos en Efesios 4, 7 al 8 y Efesios 4, 11 al 13, para mirar unos elementos interesantes. Miren este de Efesios 4, 7, 8. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. A mí me impresiona este texto y por eso pongo algunas palabras en griego. Para los traductores de la Biblia, no saben a veces qué hacer con la palabra carisma. Se meten en problemas con la palabra carisma. La palabra carisma en el Nuevo Testamento está 16 veces en las cartas de Pablo y Deuteropaulinas y una vez en Primera de Pedro. Ustedes saben que Primera de Pedro también es Paulina. Entonces, pues imagínense, la palabra carisma es propia de la teología paulina, pero a veces no saben cómo traducirla. En este caso, en el versículo 7 dice, le ha sido concedido el favor divino, así lo tradujeron, pero la palabra en griego es charis, de donde viene carisma. Entonces algunos dicen, le ha sido dado la gracia, charis, en la medida de los dones, y ya cambia la palabra, adoron, doreas o domata, eso, cambia la palabra adoron, los dones de Cristo y dio dones. Entonces, el Señor Jesús nos da esos dones. Cada uno tiene los dones en función de los ministerios. O sea, los dones son para servir, como lo dice en 1 Corintios 12, ¿ya? Para servir. Y en griego es diaconía. Y en latín, ministerio. Así que un ministerio está compuesto mínimo por los 7 dones. ¿Se acuerdan esos 7 dones que están en Isaías 11:2? Que los tenemos del bautismo, que nos los confirman en la confirmación. Todos ustedes, yo también, en la confirmación, el señor obispo oró por nosotros y dijo, reciban los 7 dones, don de sabiduría y de inteligencia, don de consejo y fortaleza, don de piedad, de temor de Dios, y me falta uno. Y entonces, ahí está. En Isaías 11:2 los tenemos. Esos 7 dones ya están, ya los tienes. En la confirmación te fueron dados los 7, confirmados los 7. Aunque a veces nosotros digamos, ¿qué don vas a pedir? ¿Cuál de estos 7 dones los vas a pedir? No, es que uno viene con nosotros, los 7 vienen con nosotros. Los 7 son de tipo sapiencial. Si usted recuerden, cuando leemos en la liturgia de las horas o en la palabra, cuando leemos nosotros que dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, ya van los dos de la mano. El temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Ahí están. Son de tipo sapiencial. Vienen juntitos, ¿ya? Aunque Santo Tomás señaló que los 7 dones están en función de la caridad. Entonces ya le dio otro punto de vista de interpretación, que fue el de en función de la caridad. Lo señaló Santo Tomás. En Isaías están en función de la sabiduría. Para Santo Tomás es en función de la caridad. Complementémoslos y nos quedan perfectos. Bien, pero además de eso, tú tienes muchísimos carismas, muchos carismas. Ojalá hiciera la cuenta, pero muchos. Te voy a hacer una cuenta rápida. ¿Crees en Dios para las que sea? Sí, tienes la fe. ¿Y el discernimiento lo tienes? Claro. Y trabajamos el discernimiento todos los días. Estamos en el discernimiento. Y el servicio, todo el tiempo sirviendo. Ahí está el carisma de servicio. ¿Y la misericordia? Claro, tenemos ese don de misericordia. Bien. ¿Y la enseñanza? Pues estamos enseñando todo el tiempo. Ahí van 5 carismas, así, rapidito. ¿Cuántos carismas tienes tú? Y el de la oración, 6, obviamente. Y en la oración desarrollamos uno con mucha fuerza, la intercesión, porque todo el tiempo nos dicen, ore por mí. Ay, Padre, acuérdese de orar por mí. Entonces estamos en intercesión constantemente. Así que ahí señalé 6, más 7 que llevábamos, 13. ¿Cuántos más tienes? Bien. Y el texto en el versículo 11 nos pone 5 ejemplos de ministerios. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros. 5 ejemplos de ministerios. Tan es así que hay iglesias evangélicas que se organizan con base en esos 5 ministerios. Hay comunidades que se organizan con base en esos 5 ministerios. Entonces empiezan a organizar en la comunidad quienes se portan como apóstoles, quienes son más profetas, quienes ejercen como evangelizadores. Para nosotros en general hay maneras en que los organizamos como sacerdotes, profetas y reyes y armamos las pastorales desde ahí, desde el servicio sacerdotal o intercesor, profético y realeza en el servicio. Es distintas maneras. Aquí tenemos 5 ejemplos nomás de ministerios. Pero lo que sigue después en los versículos 12 y 13 es lo que más me impresiona, porque muestra los objetivos de los ministerios, los objetivos, los para qué de los ministerios. Y nos presenta esos objetivos. Aquí estoy poniendo el texto en letra inclinada, solo separo por cuestión pedagógica, pero están, el texto dice, 1, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. Entonces, todos estos dones que nos da el Señor, todos estos carismas que nos da, son para llegar al ministerio, para el recto ordenamiento de los santos, de la comunidad, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Noten ustedes esos 6 objetivos. Están ahí. El texto lo único que hice fue cortarlo para que se vieran, pero el texto muestra que hay 6 objetivos, 6 para qué. ¿Para qué son los ministerios? Eso sorprende porque nos ayuda a reconocer que cuanto más ayudemos a las personas y nosotros mismos, más descubramos los carismas que tenemos, cómo los ponemos a trabajar en nuestros ministerios, cómo los desarrollamos más en los ministerios, el resultado final es tremendamente positivo. Observen el resultado final, es tremendamente positivo. La ordenación de la comunidad, la edificación de la iglesia, todos llegar a la unidad de la fe, la unidad en una sola fe, como muestra en Efesios 4 también al comienzo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Entonces logramos la unidad, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces hacemos que las personas tengan ese encuentro personal con el Señor y crezcan en el encuentro personal con el Señor y se fortalezcan. Y más aún, al estado del hombre perfecto. Entonces ayudamos a que las personas y los grupos, las comunidades, lleguen a esa estatura, a la plenitud, a la madurez de Cristo. Quiero que piensen un momentito en esa parte de la madurez, de la plenitud del Señor. Hacia allá es donde apuntamos.
Yo sé que en general para muchos de nosotros nos gusta que nos digan, ¿cómo está de joven, padre? ¿Cómo se ve de joven? A usted no le pasan los años. Usted está igualito que cuando salió del seminario. Eso le dicen a uno y uno se pone todo feliz. Y piensa que el estado perfecto es la juventud. Y no, el estado perfecto está en otro camino. Me explico. Digamos que la adultez comienza hacia los 30 años, se suele poner. Sin embargo, otros definen la adultez como dar fruto y responder por él. Y para muchos ya ordenados a los 26 años de ahí en adelante, dan fruto y responden por él, o sea, ya son adultos. Nuestra vida de adultos y pues además presbíteros, tras de todo, le dicen presbítero, o sea, anciano en la fe, así tenga 30 años, anciano, el presbítero. En todo caso, la infancia dura unos 10 años, la adolescencia unos 5 años, 6 años, 7 años, depende. La juventud dura unos 10 años, 12 años. Digamos que la adultez en general está empezando hacia los 30 años. A algunos les duele envejecer, entonces dicen son jóvenes adultos o adultos jóvenes. En fin, de 30 años en adelante eres adulto. El resto de tu vida eres adulto. O sea, tú como adulto vives 30, 40, 50 años de adultez. Si ese es fisiológicamente y psicológicamente, imagínense si fuera adulto espiritualmente y adulto pastoralmente, que pudiéramos tener personas que llegan a esa madurez espiritual y pastoral, que no se quedan como niños en la infancia bebiendo la leche espiritual a ver qué le dan, que no se queda solo en los cursos de crecimiento, pero parece que no crece. Entonces, le tratamos de dar crecimiento, pero parece que no crece. Algo pasa ahí, algo tenemos que revisar ahí, en esa parte. Porque a veces la gente de nuestras comunidades se quedan entre la infancia y la adolescencia, infancia y adolescencia, y ahí dan vueltas y no avanzan. Tenemos que mirar cómo aquí nos muestra un camino para ayudar a que las personas lleguen a la plenitud, a la madurez, y es ayudándoles a meter, a desarrollar los carismas dentro de los ministerios. Y el tercer punto, los carismas se proyectan en los ministerios y en los apostolados. Bien, los apostolados son más la edad adulta, ya el trabajo más grande. Entonces los carismas hace que se proyecten los ministerios y los apostolados para los servicios eclesiales hacia adentro y extraeclesiales hacia afuera. Todo lo que nos hablan de transformación social está ahí y ahí podemos dar pasos de transformación social bien grande. Entonces el ejercicio de los carismas impulsa a las personas, impulsa a los equipos a ir más allá de las fronteras eclesiales, a ir más allá, a salir de nosotros mismos e ir más allá. ¿Cómo se puede ver eso? Se puede ver en Mateo 25. Si ustedes miran Mateo 25, 31 al 46, es la parábola que llaman el juicio de las naciones, ¿sí? Cuando el pastor, en esa parábola, el pastor separa las ovejas a la derecha, las ovejas a la izquierda, a los cabritos les dice, lejos de mí, malditos de mi padre, pero a las ovejas vengan a mí, benditos de mi padre. En esa parte yo estoy sorprendido con algo, porque señala, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿No es eso una pastoral social, una pastoral de mercados que llaman en otros lados? Y más, tuve sed y me diste de beber. Misma pastoral social. Personas que a veces se necesita que les ayuden en estos aspectos. Y era forastero y me acogiste. Pues es la pastoral del migrante y del desplazado. Toda esa pastoral del migrante y desplazado está basado en esa frase, porque fui forastero y me acogisteis. O estaba desnudo y me vestisteis. En algunas parroquias está el ropero comunitario y tienen su ropero comunitario donde facilitan no solo mercados, sino también ropa y apoyan de distintas maneras. Estuve enfermo y me visitasteis. ¿No en la pastoral de la salud? Y todo el tema de pastoral de la salud, de trabajar en los hospitales y de acompañar a los enfermos que están en el hospital. Y estuve en la cárcel y viniste a verme. Pues la pastoral penitenciaria o la pastoral carcelaria. En esos elementos podemos ver que el Señor que está hablando de el juicio de las naciones y cómo, como dice San Juan de la Cruz, al final de la tarde seremos juzgados por el amor, está mostrando que hay una pastoral detrás de cada uno de ellos.
una pastoral de cada una detrás de esas frases para decirnos, hay una tarea por realizar, hay una actividad por realizar que nos permite a nosotros empezar a organizar no solamente los ministerios, sino que desde antes de los ministerios, ayudar a identificar carismas, a discernir carismas, para que estén en los ministerios y se desarrollen en los ministerios. Recuerden que ese es el espacio vital. Pero cuando las personas empiezan a crecer en el servicio, se van a proyectar en las pastorales y en los apostolados. Van a ir más lejos. Es de manera natural, nótalo en la Biblia. Bien, para concluir, concluyamos, como para decir esto se acabó. Entonces, conclusiones. Es necesario perder el miedo a usar los carismas. Todos los que estamos aquí presentes, yo también. Es necesario perder el miedo a usar los carismas. Identifiquemos el miedo, y es miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo a que se burlen de nosotros, miedo a que nos traten no sé de tal o cual manera. A veces en las reuniones con nosotros, hermanos sacerdotes, se dicen unas cosas, ay, Carlos, ¿usted por qué no se hace cargo de esa liberación? Que usted como es el de la liberación, vaya, usted se hace cargo, padre. ¿Mm? Y a veces nos burlamos de eso, pero es porque uno tiene miedo a ejercer esos carismas. Yo recuerdo en un encuentro que tuvimos aquí en Bogotá, un encuentro un encuentro de que fue de oración, de compartir, y allí pues estaba el sacerdote que iba a presidir la Eucaristía, él nos acompañó desde antes. Y en la oración se empezaron a manifestar ciertas cosas, pues de sanación bellas, pero cuando hubo unas de liberación, qué susto tan tremendo. Entonces yo le dije, padre, usted es aquí el que tiene el ministerio, usted tiene las gracias sacramentales de la ordenación y tiene el ministerio. ¿Por qué no nos colabora, padre? Y él, no, yo no sé cómo, yo no estoy asustado, yo esto nunca lo había visto. Padre, si usted me deja, yo lo oriento, le dije. Yo lo oriento. Usted hace lo que tiene que hacer porque usted es el que tiene el ministerio. Yo no, yo soy laico. Hágale. Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, primero póngase la estola. Primero póngase la estola porque ahí hay mucho poder. Y ahora vamos a orar por esa persona. Y entonces yo le ayudaba, orientaba y él ejercía su ministerio sacerdotal. Después de que vio todo eso, estaba sorprendido. Y en una reunión, como un año después, decía, a esta comunidad le debo que me haya enseñado a usar mi ministerio, porque tengo el ministerio presbiteral como sacerdote, pero no sabía que podían pasar tantas cosas con un poder tan grande. Así que, ¿qué toca? Arriesgarse, queridos padres, es necesario arriesgarse, arriesgarse a ejercitar esos carismas, arriesgarse a usar todas esas gracias sacramentales de la ordenación, que son como 10, y 10 gracias muy grandes. ¿Mm? Pues imagínense, padre, si usted suma las gracias sacramentales del bautismo, que son como 30, más las gracias sacramentales de la reconciliación, que son 7, más las gracias sacramentales de la confirmación, otras 7, más las gracias sacramentales de la Eucaristía, que son 15, más las gracias sacramentales de la unción de los enfermos, y súmele las, que son 7, y las gracias sacramentales del orden sacerdotal, que son 10, ¿cuánto poder tiene su merced? Y todo lo que se puede utilizar. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse a ejercitar todo eso que nos da el Señor, porque es que nos lo da en abundancia, de una manera tan desbordada. Debemos realizar un trabajo integral de los carismas, junto con los frutos y las virtudes teologales y cardenales. Los frutos ya los tenemos, están ahí, el Señor nos los da en semilla, pero nos los da. Esos 12 frutos, como decía el catecismo, 12 frutos, como dice el catecismo, 9 que están en Gálatas 5 y los otros que están en Colosenses y en Efesios. Y las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Quiero que noten esto. Las virtudes y los frutos son los que le dan dirección a los carismas. A veces nos asusta porque algún laico se puede desbordar con los carismas y se puede perder por los carismas. Si les ayudamos a que desarrollen también los frutos y las virtudes, pues eso es lo que va a dar dirección a los carismas, para que se mantengan en el uso correcto, de la manera adecuada. ¿Mm? Es necesario conectar la visión que el Señor ya te dio de tu ministerio
con la provisión que Él da. La visión va con una provisión y con los ministerios para la proyección comunitaria. O sea, el Señor no solo te da una visión, sino que también te da la provisión. O sea, todo lo que está a favor de la visión, todos los recursos y talentos a favor de la visión para una proyección comunitaria. Y por último, tenemos la riqueza en los ministerios ordenados, en los ministerios instituidos y en los no instituidos. Tenemos una riqueza todavía por descubrir. Cuando trabajamos en la universidad el tema de los ministerios, decimos, este tema todavía está empantanado, todavía está por descubrir, todavía falta mucho. Así que podemos empujar a nuestra iglesia desarrollando y trabajando los ministerios ordenados, los ministerios instituidos. Hay cosas tan interesantes en los ministerios instituidos, cosas maravillosas, porque ustedes saben que ya no son solamente en función del orden sacerdotal, sino que son en función del crecimiento comunitario y los podemos desarrollar y trabajar de una manera impresionante. Yo soy ministro lector y me encanta el ministerio del lectorado. Creo que yo disfruto ejerciéndolo, disfruto mucho. Y cuando tenemos la reunión de ministros lectores, pues les ayudo para que se den cuenta lo rico que es, lo maravilloso y todo lo que podemos hacer desde ese ministerio que parece pequeñito, pero es el ministerio del lector. Y además los ministerios no instituidos, que la lista sí es larga. De los ordenados, pues 3. De los instituidos, 3. Pero de los no instituidos, la lista es larguísima. Todo lo que podemos hacer con música, intercesión, con los catequistas, con los coordinadores de comunidades, de grupos, con los animadores, no, es un montón, con los de acompañamiento, pastoreo, con los de bienvenida. O sea, tenemos todo un trabajo listo. Hay un campo, hay muchos campos de acción en los ministerios y en las pastorales, pues muchísimo más. Así que, queridos padres, estos 3 puntos quería señalarles, como para mostrar todas las cosas que tenemos tan maravillosas, donde Jesucristo resucitado se hace presente y hace crecer la comunidad y fortalece la comunidad donde estemos. Esto que les estoy diciendo no es para mí una simple teoría de lectura de textos bíblicos. En mi caso lo llevamos a la práctica y lo desarrollamos no solo en la comunidad en la que yo estoy, Proyección Dynamis, sino además en otras comunidades donde colaboramos. En las clases que yo doy, también trato de desarrollar estos elementos para que se note que es más práctico de lo que parece. No es teórico, es más práctico de lo que parece. Les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario. Recuerden que mi enfoque fue desde la Biblia para la comunidad. Pues padres, aprovechemos aquí el espacio que tenemos con Manuel y pues la experiencia que él ha tenido y todo esto. Entonces, si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y pues hagan la pregunta. Bueno, más que pregunta, yo como un comentario a lo que dijo el hermano, realmente a veces uno no cree lo que uno posee en la organización sacerdotal. O sea, me recuerdo de un padrecito que puso la mano así solo por la mano de una persona y lo hizo porque lo hizo y sin darse cuenta que el Señor hizo la sanación. O sea que realmente a veces no nos damos cuenta de lo que poseemos. Gracias, hermano, de verdad estuvo excelente. Gracias. Con gusto, padre. Gracias, padre Sóstenes. Con otro sacerdote, por ahí el padre Jorge, padre, por ahí varios. Hola, buenas noches. Buenas noches. La lista de las gracias por cada sacramento. Ah, sí, vamos a hacer lo siguiente. Manuelito yo las tengo por ahí o Manuel me las puede compartir y yo se las hago llegar ahí en el mensaje cuando mande el video, porque está, sí, la lista está, tenemos una lista muy, muy bien organizada, Manuel la organizó, y entonces para compartirla con ustedes, muy bonita, de todas esas gracias que se reciben en cada uno de los sacramentos. Ahí un número de 7, de 15, y bueno, ahí yo se las comparto. Gracias, gracias. Esto. Ahorita se la envío al padre Carlos. Ah, bueno. Hola, el padre Jorge, acá de Argentina. Sí, bueno, muchas gracias por la charla también. Me enganché medio tarde, acá ya son casi la 1:30 de la mañana.
Y sí, me gustaba mucho también eso, lo de saber de que cuando uno no pone en práctica los carismas, los pierde, por así decir, ¿no? Es como cualquier instrumento que no se usa, se deteriora. Entonces, es interesante eso también, cómo poder ayudar a la gente a que descubra esos carismas, ¿no? Muchas veces, claro, ni sabe que los tiene, que me pasa a mí también, muchas veces, no sé, me gustaría discernir más cuál es el carisma por ahí como para ponerlo más en la práctica, ¿no? Y después también me gustaba mucho esto, lo de decir el poder de las manos que tiene el sacerdote. Cuando estaba de vicario en la catedral, recuerdo que yo carismático, no tenía nada en ese momento, medio nuevito, entonces por ahí una carismática que estaba, era la secretaria, y me decía, padre, si vos supieras el poder que tienen en tus manos, ¿no? Y por supuesto, después uno cuando se mete más en estos caminos del espíritu, realmente descubre, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿no? Por ahí es interesante saber cómo ayudarnos a discernir tal vez eso, ¿no? De cuáles son los carismas de cada uno, cómo podemos ayudarle a los laicos a descubrir sus carismas. Sí, hay maneras de hacerlos, padre, claro que sí. Nosotros desarrollamos, de hecho, el retiro de discernimiento de carismas, donde les ayudamos primero, y es lo primero que hacemos una lista de carismas que están sobre todo en el Nuevo Testamento, sale una lista como de 30, 35, y es impresionante porque empiezan a ver, por ejemplo, que el celibato es un don, que el matrimonio es un don, y aparecen en las listas que presenta Pablo en Primera de Corintios. Y después de sacar la lista, les decimos también, ¿cuáles ven usted, cuáles no ven ahí? Que de pronto no están en la Biblia o que no están en lo que hemos leído, pero la primera parte es hacer un inventario de carismas, más o menos 35 desde la Biblia, y los que no están en la Biblia, como el descanso en el Espíritu. Descanso en el Espíritu no está en la Biblia, pero es real, es presente. Ok, ¿ya? A veces cuando intentan señalar en tal texto está el descanso en el Espíritu, se le hace una mínima exégesis y no la aguanta. Entonces no da ni el contexto remoto ni el contexto próximo. Total, no está el descanso en el Espíritu en la Biblia. Bueno, después de sacar la lista, viene un segundo paso, que es como explicación de algunos carismas. No explicamos todos, pero la mayoría se explican. Y luego ya viene como una especie de test, un test donde les ayudamos con preguntas. ¿Han sentido esto? ¿Han vivido esto? Sí, tome nota. Desde esta lista, tome nota. ¿Cuáles va teniendo? ¿Cuáles va identificando? Y posteriormente hacemos oración. El cuarto paso es como la oración, donde puedan ejercer algunos carismas y puedan como ir perdiendo el miedo a usar los carismas. Son como esos 4 pasos que damos en el retiro. Y hay unos criterios de discernimientos de carismas dados por Pablo VI y por Juan Pablo II, que nos ayudan a identificar esos carismas, ¿sí? Que nos ayudan a ubicar. Ya son criterios de discernimiento de los carismas. Muy bien, muchas gracias. La verdad que hermosa respuesta. Padre Juvenal, prenda su micrófono. Padre, no se Buenas noches a todos. Buenas noches. Es la primera vez que me puedo conectar con ustedes. Manuel Trejo, sí, ¿verdad? Tenjo. Él tiene material sobre lo que le estaba explicando hace un momento, sobre el discernir, caer en el descanso, discernir sobre un poquito más de los carismas, sobre la proyección, la visión y proyección. ¿Tiene algún material donde podamos nosotros tener un poquito de más estudio para esta situación? Sí, padre, lo estamos escribiendo. De hecho, este tema es parte de eso. El retiro lo estamos escribiendo, todo el retiro de discernimiento de carismas. Estamos en esa tarea. Espero terminarlo este año. Es que ha habido varias cosas, entonces no lo he terminado. Pero, por ejemplo, este tema que les he compartido es parte del retiro. ¿Sí? Y facilita. Yo creo que apenas lo tenga ya completo escrito, le digo al padre Carlos para que lo podamos ya facilitar a todos.
sea, el padre Carlos sabe que todo lo que vamos construyendo, trabajando, es para dar, no nos lo guardamos, es para compartir. Entonces, lo que tengo es en borrador, sí sirve, pero está incompleto y me da pena facilitárselos así. Sí sirve, pero está incompleto, padre. Si lo Ok, acepta pues, así, está bien, yo lo paso. Donde están ok, esos pues pasos que hay acabo que de pedirle señalar. mucho a Dios para que, hay que pedirle mucho a Dios para que el material lo más pronto posible esté terminado. Sí, padre. Gracias. Por Lo- lo pronto les digo que acabo de enviarle entonces al padre la lista de, de gracias sacramentales Gracias, y, sacramentales. Lista de carismas. y el tema de que acabo de presentar las diapositivas también, por si Ah, acaso lo necesitan. Manuel, y Ok. también la lista de los carismas, cómo, de todos los carismas que dijo, que mencionó los 35 carismas, si quieres, tienes la lista también. Bueno, padre, claro que sí, con todo gusto. Gracias. Bueno, Juan Manuel, una pregunta, perdón, más que pregunta, no sé, una inquietud. En cuanto, me gusta mucho cómo lo ha enfocado todo esto. En cuanto a los sueños, hay sueños que, como decía un padre aquí en Guatemala, sueño visión. O sea, ¿cómo lo ven desde su punto de vista? No todo, ¿verdad? Que hay sueños que son, bueno, como dice alguien, ¿verdad? Son recuerdos en la mente y toda la cuestión, pero hay unos que sí son bastante interesantes, ¿no? Yo quisiera Sí, saber cómo lo ven eso, por favor. bueno, en la Biblia lo tenemos varias veces, porque en la Biblia lo tenemos como, y técnicamente se llaman revelaciones oníricas, ¿no? No todos los sueños son revelaciones oníricas, porque hay sueños que son, pues dependiendo quién estemos hablando, ¿no? En psicología miramos a Freud, y Freud dice que los sueños son revelación del inconsciente, nos muestran lo que hay en el inconsciente. Pero Carl Rogers dice que los sueños son el camino para llegar al inconsciente. Entonces, son como dos visiones. No todos los sueños son revelación, pero hay sueños que sí son revelación. En la Biblia aparecen varios, no solamente José en Génesis, sino también José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Está Daniel, está Daniel también. Y sí, ahí se aplican unos criterios de discernimiento que son similares a los de cualquier otra revelación, menos a la revelación mariana, que tiene otros criterios. O sea, realmente el carisma que más hay que estudiar y trabajar es el de discernimiento. Ya me lo han escuchado varias veces, ¿ya? Entonces, el de discernimiento. Entonces, hay unos criterios de discernimiento muy sencillos, no son ni siquiera complicados. Uno es que la gloria es para Dios. En esas revelaciones de tipo onírico, la gloria es para Dios. En Hechos de los Apóstoles también aparece en Pablo, cuando este hombre de Macedonia le dice que vaya allá y los ayude. Entonces Pablo manifiesta eso, esa revelación onírica. Pero está, uno, la gloria es para Dios; dos, la edificación comunitaria; tres, la obediencia a la directriz de la iglesia. Y se me olvidó el otro. Son cuatro nomás, tan fácil, se me pasó. En el material que es sobre el retiro de carismas, allí hay unos criterios, ahí están los criterios de discernimiento en general, están los criterios de discernimiento de fenómenos carismáticos que habla el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, y están los criterios de discernimiento para discernir el llamado al ministerio. Cuando tenemos los laicos que dicen, padre, ¿y yo para qué ministerio sirvo? Entonces hay unos criterios para discernir el llamado al ministerio. Ustedes lo saben, si una persona está en el ministerio que no es, pues está equivocado, pero lo que se está jugando en últimas es el respaldo de Dios. Y jugarse el respaldo de Dios sí da tristeza. Uno no quiere jugarse, después de que uno ha tenido la experiencia del respaldo divino, no quiere perder esa experiencia del respaldo, la quiere desarrollar. Pero la vamos a facilitar, padre, no hay problema. padre José Alirio, Sí, buenas noches. buenas noches. Desde acá de Palmira.
Me llena de mucha satisfacción, Manuel Tenjo, esta temática en el día de hoy. Gracias, Padre Carlos, por haberme invitado, porque de verdad me sentí me siento muy identificado, porque de todo lo que tú has dicho, soy un fiel testimonio de lo que el Señor ha hecho en otras personas, en muchos hermanos, por medio de mi servicio sacerdotal. Muchas personas han dado pues el testimonio de que el Señor les ha sanado por medio de la oración, por medio de la imposición de manos. Y este tema de los carismas de verdad que me llena de mucho entusiasmo, y me gustaría profundizarlo más, y en la medida que lo posible que podamos servirle a nuestros hermanos con mayor razón. Durante estos días, por decir algo, en las Eucaristías, con esta situación de la pandemia, del COVID, toda esta cosa, por ejemplo, un testimonio así solamente pasajero, un condiscípulo de bachillerato de hace ya 36 años, me llama, nunca me llamaba, y me pidió el favor que orara por un sobrino de él que yo lo conocía, pero yo no me recordaba quién, que oraba, que él tenía COVID y él estaba muy mal. Y efectivamente hicimos la oración y le hicimos después ahí en videollamada y todo, y dentro de la Eucaristía. Y a los 15 días, yo creo que fue mucho tiempo, cuando que ya había salido, que estaba bien, ya se había reincorporado. Entonces son las obras del Señor que Él va manifestando, va haciendo su servicio en cada uno de nosotros, y nosotros, claro está, nos ponemos también en sus manos para que Él nos utilice. Somos solamente como los mandaderos suyos. Así es, sí, señor. Esa es la palabra. Sí, y así tengo muchos testimonios. De verdad que el Señor ha hecho obras bastante. Mucha gente dice, padre, es que usted, yo le digo, no, no soy yo, es el Señor quien lo hace por medio tal, pero no soy yo, porque es que muchas veces también que quieren cargarle a uno que el Padre tiene, no, es el Señor quien lo hace, ¿sí? Eso es bueno que también nosotros lo clarifiquemos, porque si yo me voy a dar de protagonista, ahí sí como que estamos perdiendo el año, ¿sí? Porque eso suele suceder mucho. Y no, y el protagonismo lo tiene Dios, es Jesucristo, es Él. Nosotros simplemente, Él nos ha mandado a que hagamos su obra y la pongamos ahí en práctica. Por eso dice también la palabra, les mando para que puedan sanar, para que puedan expulsar los demonios, ¿sí? Eso lo dice claramente en su palabra. Entonces, es eso lo que estamos haciendo nomás, como dice también San Pablo, somos simplemente siervos inútiles que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Jesús en San Lucas dice eso. Sí, eso, San. Ay, perdón, padre, qué pena. La tendencia ahí, se me salió el profesor. Okay. No se preocupe que yo también soy docente, no se preocupe. No te preocupes por eso, no te preocupes, hermano. Ok. Gracias, Sí, mi padre José Somos tiempos Sirio. inútiles, hemos hecho lo que nos tocaba. Sí, claro. Por ahí está el padre Ángel, Juan Ángel, también. Sí, padre. Pues me ha tocado lo mismo que el padre José. Y la gente me dice, es que el padre, no soy yo, es el Señor el que hace la obra, ¿sí? Sí. Porque, y otra, yo siempre lo que hago, orar, imponer manos, y el Señor hace lo que tiene que hacer Él, ¿sí? Y entonces, pero aquí siempre yo le digo a la gente me busca, aquí siempre vienen de otras parroquias, pero yo les digo, pero no digan nada, les digo yo, no digan nada. ¿Por qué? Porque es que mi superior no cree.
¿sí? Ajá. Porque él me dijo, ¿y quién te ha dicho a vos que tenés esos dones? Me dice. Entonces yo le receté la lectura del profeta Isaías y le digo, Monseñor, yo solo sé que el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar liberación al oprimido, la vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos y de resucitar muertos en el nombre de Jesús. Y me quedó viendo bien asombrado, ¿sí? Pero él me tiene así como retenido, no. Entonces, porque el Papa mandó el año pasado cartas para que mandaran a alguien a prepararse y yo le pedí y no, a mí no. Gracias a Dios me salió esta oportunidad y estoy aprovechando. Él no se da ni cuenta. ¿Sí? Así. Y entonces, hasta que ya termine todo esto, entonces allí sí le voy a explicar a él para que tal vez así le cae un poquito el 20, porque él dice que todas las cosas que pasan son a medio de la psicología que hay que ayudar, porque él no cree en esto de los ministerios ni carisma. Ah, caramba. Pónganle cuidado que una vez en una determinada diócesis, el obispo encargó a un sacerdote para que tuviera los casos de exorcismos, ¿sí? Cuando tuviera que necesidad. Y le llevaron a una persona varias veces para que tal, y no pudo. A lo último, ¿sabe qué? Vayan donde Alirio Lagarejo. El mismo que lo había encomendado, no, vayan donde Alirio Lagarejo. Bueno, atendí a la persona, les escuché muy bien y comenzamos a hacer oración. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Así es. Amén. El Señor es el que hace todo eso, sí. 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 Vale, pues que no nos dé miedo, de verdad. Este es un muy buen momento para como que irnos soltando. Yo sé que a veces este tema y estos temas a veces en el clero y todo esto para nosotros es como difícil, ¿no? Como que, yo no quiero ser conocido como el cura que sana en la diócesis o el cura que expulsa demonios y todo eso, como que uno se cohíbe, o el cura que impone manos, ¿no? Porque ya viene la romería de gente aquí para que hagamos eso. Yo digo, esta es la función, esto lo hacemos, o sea, para esto fuimos llamados. O sea, si el otro día un amigo me decía, no, pero es que la gente tiene que ir, que vayan con el psicólogo, que vayan, hermanito, esta es la función de nosotros, o sea, ¿para qué nos ordenamos? O sea, para Claro. esto, para servir al pueblo, lo que decía el Padre, la palabra, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para liberar, sanar, restaurar, proclamar. O sea, esta es la función de nosotros, que bueno, que hay otras cositas alrededor, ¿no? Otras pastorales y pero pues estas las funciones para las cuales hemos sido llamados. Yo también puedo agregar un poquito más también fui parecido a lo que dice Manuel del Padre, que en algún retiro, me acuerdo, con Conquistando, resultaban casos y uno quedaba como asustado, ¿y qué hago aquí? Entonces los muchachos empezaron a enseñarme, me acuerdo del Cita, Rosita, que, venga padre, póngale la mano. ¿En dónde? En la cabeza, a ver, ore por él. Y así como temblando, como asustado, como que venga, ¿y qué? Y ore, padre, a ver, reprenda. Y uno, ay Dios, y aprenda. Y el Espíritu fue revelando y fue mostrando y fui aprendiendo y bueno, pues ahí vamos como soltándonos todavía, y vamos muchísimas cosas para aprender, pero como que ya, aunque sea, ya me quitó el miedo, y ya si hay un caso, pues vamos a hacerle y vamos a resolver y vamos a ayudar, aunque sea eso hacemos, ¿no? Pero es eso, o sea, que nos lancemos, que se nos quite tanto el miedo, el qué dirán, qué va a decir el obispo y ahorita me van a regañar y tanta cosa que hay por ahí, ¿no? Eso es. Pues, Padre Carlos, yo siempre atiendo a la gente que me busca. Ajá. ¿Sí? Ajá. Yo siempre la atiendo y todo eso, y oro por ellos, y cuando me dicen, padre, lo voy a traer para, venga, lléveme, les digo yo, ¿sí? Y ya.
Entonces, allá después Dios sabrá, siempre hay que arriesgarse, ¿sí? Por amor al reino hay que hacerlo todo y pues ahí sabrá qué es lo que me toca después, ¿sí? Pero yo les digo, yo no me he detenido porque si el Señor me dio esto, es para ponerlo al servicio de los demás, Amén. ¿sí? Y me decía el párroco anterior con el que yo estuve, y es que acaso vos no te da miedo eso. Les digo, es que yo no estoy solo, yo estoy con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no estamos solos como sacerdotes, como consagrados, todos. El Señor nos ha dado carismas, le decía yo a él, pero no, él apenas un enfermo, ahí queda vos, miradlo vos. Él no, él se zafaba, ¿sí? Entonces, como que decía yo, puchi, que ¿dónde está la fe? ¿Sí? Es algo curioso, ¿a usted no le pasa, padre, que se burlan de los curitas que hacemos esto? Pero cuando hay ¿Sí? problemas nos llaman, oiga, ¿qué hago aquí? Pero venga, demuéstreme, ustedes que son carismáticos ahí, loquitos, pero entonces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento? Y quieren que uno les resuelva, como que les arregle los problemas que tienen. No, mire que está pasando con una señora que, no, venga, le ayudo. Pero usted resuélvalo. No, 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 ahí se la mando. No, 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 arregla. Usted también lo puede hacer. Usted también es sacerdote. Sí, sí es cierto. Sí. Sí, en esta época, en este tiempo de pandemia y de encerramientos y todo esto del COVID, les insisto a los de la comunidad, tenemos una respuesta a todos estos problemas y la respuesta es Jesucristo. No nos quedemos quietos, no nos vamos a quedar quietos. Ok, tendremos que trabajar desde la casa, en mi caso, pero no nos vamos a quedar quietos. Tenemos una respuesta para la gente y la respuesta es Jesucristo y la tenemos. Así que vamos a dar esa respuesta a tanta gente que lo necesita. Se llama Jesucristo. Y mis hermanos ya lo han ido entendiendo. Yo les sugiero algo que también mis hermanos de comunidad han ido entendiendo, de la Virgen María, de nuestra Madre. Ella dijo sí y después veamos qué pasa, ¿no? Ella, bueno, no dijo sí, dijo hágase, pero se comprometió y después dijo, bueno, hagámosle, hagámosle y miramos por el camino cómo es. Dijo primero sí y después miró el cómo. A veces nos toca hacer eso, como que nos arriesgamos, hagámosle y después miramos cómo salimos de esto. Así. Y no solamente está en Lucas, también es en las bodas en Caná, ahí está. Hagámosle, hagámosle. Hagan lo que él les diga y ya veremos qué pasa después. Así es. Está bueno, pues, mis hermanos, pues yo creo que ha sido un buen, excelente compartir hoy y pues qué bueno poder aquí como escucharnos y pues aquí hacer como una pequeña tertulia entre todos y apoyarnos y acompañarnos desde la distancia. Aquí tenemos padres de varios países y pues qué rico compartir con ustedes. Manuelito, pues aprovechando que usted es el único laico para que haga la oración final. Hola, buenas Eso es de noches. rebote, padre, eso es de rebote, porque cuando estamos todos los laicos y usted es el único padre, ¿qué dicen? Padre, ya que usted está aquí, haga la oración. Así es. Eso sonó a rebote. Ahora que usted es el único laico. Qué pena, yo tenía como una pequeña inquietud. Dígale. Y yo escuché ahorita al hermano Manuel hablando sobre retiros de carismas. Sí. Yo quería preguntar, estos retiros, yo como entré un poquito tarde, de pronto salí como, estoy un poquito descontextualizado. ¿Estos retiros los están dando? ¿Cómo es la... Si quiere este mandar momento, la información. no se les está dando por la virtualidad porque hay cosas que no sabemos cómo hacer virtualmente. Entonces estamos tratando de ver cómo se haría virtualmente. Los hemos hecho de manera presencial muchísimas veces, desde el año 2001. Muchísimas veces, a 20 años aquí en mi haciendo los retiros de discernimiento. ya. Pero apenas lo tengamos virtual, lo queremos también poner. Hemos puesto una fecha que es julio, agosto, para un retiro de carismas. Así que tenemos que resolver eso de aquí a allá. Ok. Muchas gracias. Sí, me interesó muchísimo el tema. Me gustaría, ¿verdad?, poder vivir un retiro de esta magnitud, porque yo también
ahorita lo que ustedes decían, qué pena, pues que de pronto entré como último momentico ahí. A veces me pregunto, sí, pues yo sé que en el ministerio sacerdotal, pues Dios le ha dado a uno, pues, el poder que le ha querido regalar en su nombre. A veces uno se dice, bueno, yo, como cuál es mi fuerte, cuál es mi carisma, como que a veces uno como que está allí en esa cuestión de esa búsqueda. Y me he sentido como así, ¿no? Como en esa búsqueda de cuál será el carisma. Bueno, el ministerio obviamente sí, pero como ese carisma como que me lleve a hacer como más, dar más de lo que tal vez estoy dando o he dado. Y me gustaría, de verdad que sí. Claro que sí, padre. Yo espero terminar pronto el material y ya queda a disposición, que lo estamos desarrollando así por temas para que quede fácil de desarrollar y cualquiera de ustedes lo puede desarrollar. O organizamos uno con el padre Carlos y miramos eso. Sería bueno. Sí, claro, Claro que mandamos sí. información. Entonces, ¿cómo es? Entonces hacemos un retiro de carisma solo para sacerdotes. Wow. Excelente. Oh, Bueno, último, Sí, sería excelente, ¿verdad que sí? bueno, no, la tarea. una información. De aquí cerca de Bogotá, un obispo, él ya está en ese mérito, que me pidió que le diera ese tema. Él organizó como un curso de Espíritu Santo para los sacerdotes y a mí me pidió que diera el tema de los carismas. Eso fueron como 2 horas de clase. Eso fue largo, pero fue interesante porque al final uno de los sacerdotes dijo, me doy cuenta que sobre carismas no sé nada. Así que asesóreme y ayúdeme porque no sé. Y fue muy interesante el trabajo allí. Así que podemos hacerlo y organizarlo. Claro que sí, padre. Mucho gusto. Padre Sóstenes, ¿tener una pregunta? Bueno, ya hace una semana que me presenté con mi arzobispo, pues me ha autorizado para hacer la oración de liberación, exorcismo. Gracias. Bueno, Padre, felicitaciones. Mucha Qué bien. responsabilidad. A trabajar, padre. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Ya podemos cerrar. Yo creo que nadie más. Manuelito, entonces terminemos con una oración. Gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú estás con nosotros, estás vivo y resucitado, Señor. Qué maravilloso eres tú, que nos muestras cosas tan grandes y sorprendentes. Qué maravilloso es descubrir todo lo que haces en nosotros, cómo permaneces vivo y resucitado en nosotros, en medio de la comunidad. Te damos gracias por lo que hemos podido descubrir esta noche. Gracias, Señor, porque nos has inquietado para aprender más, para conocer más, para avanzar en esta experiencia de los carismas, para avanzar en nuestros ministerios y hacer crecer nuestros ministerios. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos porque eres poderoso, Señor. Eres grandioso. Nos llenas de fuerza, de vida, de esperanza. Señor, contigo estamos seguros que vamos adelante. Contigo estamos seguros que realizamos lo que tú quieres y vemos las maravillas que tú haces. Alabado sea, Señor Jesucristo. Aleluya a ti, Señor maravilloso. Qué glorioso. Contigo nos quedamos, Señor. Sabemos que tú eres la respuesta en medio de estas situaciones conflictivas. Por eso nos quedamos contigo y permanecemos contigo. Queremos crecer en la comunión contigo, porque viviendo a tu lado, tú nos enseñas a relacionarnos con el Padre, tú nos enseñas la disponibilidad al Espíritu. Maravilloso eres tú y sorprendente por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, siempre, por los siglos. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si algún sacerdote está interesado de pronto en la información de Manuel en el teléfono, mándeme un WhatsApp. Padre Carlos, mándeme, me comparte el teléfono de Manuel y lo podemos compartir, ¿cierto, Manuelito? Claro que sí, Padre, con todo gusto. Bueno, pues Muchas gracias.